fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Cuando Antonio se nos fue en La Paz hace 2 años, quedaron pendientes para siempre 2 cosas que aún habría querido hacer. Primero, dado el tema que elegí para presentarlo entonces en La Paz, en Bolivia, discutir con Antonio sobre las pasiones literarias, los autores favoritos en general, pero muy particularmente de José Carlos Mariátegui, pues como bien sabemos, nadie conocía mejor el primer marxista de América Latina que él. Segundo, discutir con Antonio sobre las estrategias más adecuadas y más logradas para traducir El zorro de arriba y El zorro de abajo, la última novela de José María Arguedas, que a su vez fue tal vez el autor favorito de Antonio, ¿no? Lo uno tiene que ver con el otro, porque tal como Mariátegui promocionó en su editorial Minerva, que gestionó junto con su hermano, la traducción de su propio autor favorito, que fue un rumano, Panaiti Strati, al castellano, Antonio fue el responsable de la traducción y promoción de El zorro de arriba y El zorro de abajo al italiano. Y ahora la verdad es que echo de menos su consejo, ¿no? Pues hace algunos meses me comprometí, tras haber insistido durante años, ¿no?, con la edición, con la curatela, ¿no?, de la primera traducción de esta misma novela al alemán, prevista para el año siguiente, el 50º aniversario de Arguedas. Dije que lo uno tiene que ver con el otro, y aún es más, ¿no? En mi memoria, obviamente muy subjetiva, de las Jaya paseñas, se me confunden esos autores favoritos y críticos eminentes, o autores eminentes y críticos favoritos, que fueron Mariátegui, Strati, Melis y Arguedas. Debe haber sido unos 2 o 3 días después de la muerte de Antonio, cuando finalmente presenté en La Paz este paper, ¿no?, sobre la lectura y crítica literaria de Mariátegui, haciendo hincapié en las novelas de Strati, su lectura personal. Y directamente después, Mauricio leyó en esa misma mesa su trabajo sobre Arguedas. En otras circunstancias, Antonio habría estado presente en el auditorio, interviniendo y contribuyendo con sus observaciones siempre tan concisas, pues recuerdo tantas mesas en Jaya, especialmente con Antonio y Mauricio juntos, los dos, dialogando sobre Arguedas. Los que estuvieron en Jaya hace 2 años también recordarán que Antonio también había preparado para las Jornadas de la Paz un texto sobre Arguedas que Ricardo finalmente leyó en la inauguración más triste, pero también más solemne de todas las Jaya que conozco. Así el ciclo se cierra, pues la última contribución personal de Antonio en Jaya o para Jaya estuvo dedicado de nuevo a aquel autor que junto con Mariátegui más pasiones habrá despierto durante su vida. Recordando estos momentos borrosos y nítidos a la vez, quisiera dialogar yo también un momento, aunque sea con Antonio, y a través de él, con José Carlos, con Panait, con José María, y quisiera resaltar el impacto y la influencia que tienen los autores favoritos sobre los críticos y su propia producción crítica, teórica y creativa. Pues sí es cierto que Antonio sigue hablándonos, lo hace a través de sus lecturas, sus interpretaciones y teorías basadas empíricamente en los autores que más le gustaron. Mariátegui declaró abiertamente que traía, y cito, sin escrúpulo, a la exégesis literaria todas mis pasiones e ideas políticas. Y eso obviamente valió también para Antonio y para todos los críticos buenos, pues no puede haber una buena crítica sin pasiones e ideas políticas. Y quienes afirman el contrario se equivocan o a lo mejor no sienten pasiones. Entonces, en aquella charla en La Paz,
señalé que Stratti no solamente fue el autor favorito de Mariátegui, sino también el autor al cual le dedicó, si prescindimos de otros dos balances de carácter más general, sin enfoque en un autor específico, su último artículo de crítica literaria antes de morir. No quisiera caer en un patetismo exagerado al resaltar los paralelismos entre Mariátegui y Antonio con respecto a sus autores favoritos, pero en ambos casos fue un compromiso total y contundente durante toda una vida hasta el final. El caso de Mariátegui tal vez es peculiar, porque su último texto sobre su querido Stratti fue una crítica muy dura, basada en criterios ideológicos, pues fue la época en que el rumano publicó sus relatos de viaje por la Unión Soviética después del caso Rusakov. No obstante, Mariátegui siguió defendiendo a Stratti, no como ensayista analítico, pero sí como escritor creativo, porque condenar a Stratti habría significado a la vez condenarse a sí mismo en la propia labor crítica. Para Mariátegui, defender al escritor Stratti, malgré tout, significó salvarlo y salvar también su propio legado como crítico literario apenas un mes antes de su muerte, seguramente presentida. Y esa defensa fue cabal, porque para Mariátegui, Stratti plasmó nada menos que el futuro de la novela latinoamericana, con sus representaciones de los haiduks, gitanos y demás héroes subalternos del mundo balcánico. Stratti le ofreció a Mariátegui un modelo idóneo no solamente para la creación de una nueva novela peruana o indigenista, sino latinoamericana en general. Esas novelas bestseller de Stratti de los años 20 prefiguraron para Mariátegui un tipo de escritura o literatura heterogénea que respondía al ambiente social y geográfico de su entorno y que a la vez logró, y eso es lo importante, conquistar un público internacional muy ajeno a este entorno social y cultural. Si las novelas de la periferia europea de Stratti anticiparon entonces la forma ideal para refundar la novela latinoamericana moderna, El zorro de arriba y El zorro de abajo es uno de los textos que más fuertemente desafiaron esta utopía en la época postmoderna, ¿ya? Más que un modelo, la novela es un antimodelo, una antinovela, uno de los más grandes retos para un público de formación europea. Y justamente por eso vuelve a ser y constituir un paradigma. Entre los muchos escritos de Antonio sobre Arguedas, encontramos, por ejemplo, un texto sobre la recepción inadecuada y fallida del zorro de arriba y el zorro de abajo por Italo Calvino, quien prefirió, como muchos más, el paradigma europizante de los autores latinoamericanos. No obstante, Antonio consiguió que la novela tuviera lectores, también en Europa. Y a lo mejor hasta Calvino habría repensado en su rechazo bastante ignorante si hubiera tenido a disposición la traducción de Antonio, no sé. El prefacio a esa traducción italiana me parece que se llamó L'ultima sfida di Arguedas, dare voce al caos alla fascio, o sea, el último reto o el desafío de Arguedas, dar voz al caos y a la fascio. Y el reto para lidiar con el texto no solamente es el reto del autor Arguedas, que finalmente capituló ante la complejidad de la sociedad, de su propia vida, sino también el del lector y sobre todo un reto para el traductor. Sabemos que, según Benjamin, la traducción de un texto es una tarea al fin y al cabo imposible que puede llevar a que el traductor abandone o tenga que abandonar el proyecto. Y aquí el doble sentido, ¿no?, de lo que Benjamin llamó la Aufgabe des Übersetzers. Pero Antonio no abandonó su tarea nunca, aunque Lucia me dijera ayer que el año de la traducción, 89 me parece, era un año terrible, sino que complementó su labor crítica y teórica con la práctica, con su propia actividad de traductor, de productor, un hecho que lo distingue de tantos otros críticos
que jamás se habrían atrevido a aventurarse palabra por palabra con un texto tan complejo y con registros tan difíciles. Rómulo Monte Alto, el traductor del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, que también está por aquí, que tuve el gusto de conocerlo ayer personalmente, recuerda en un texto donde reflexiona sobre estos retos para traducir la novela, que Antonio le había enviado la traducción italiana desde Siena, e observa al respecto. A sua tradução foi publicada no ano de 90 pela editora Einaudi, o que revela a distância que meia brasileiros e peruanos, pois 23 anos depois de sua publicação em italiano é que se prepara a sua tradução ao português, língua do país vizinho. Si entre la traducción de Antonio y la de Rómulo hay 23 largos años, incluso habrán pasado 29 larguísimos años desde el trabajo pionero de Antonio hasta que finalmente esté disponible una traducción al alemán. Mejor tarde que nunca, se podría decir, pero viéndolo bien, se repite otra vez el imperdonable retraso que caracteriza la recepción alemana de las grandes obras literarias latinoamericanas desde siempre. Bueno, ya no será posible entonces intercambiarme con Antonio sobre los muchos retos que significa el Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo para el traductor, para el editor también. Pero lo que sí persiste es la traducción en sí, La Volpe di Sopra y La Volpa di Sotto, una traducción ejemplar producido por un crítico, maestro y amigo ejemplar. He tenido el gusto y el privilegio de conocerlo a Antonio desde joven, desde mis primeras Hayas en Lima 2004, compartiendo pasiones y autores favoritos, a veces también una copa de vino. Así, hay una línea directa, marcada por afinidades y pasiones compartidas entre Strati y Arguedas, entre Mariátegui y Strati, obviamente, entre Mariátegui, Arguedas y Antonio. Todos ellos han definido y redefinido el canon y la idea de lo que es la novela o la literatura latinoamericana. Como Mariátegui, Antonio no solamente fue un crítico, sino un mediador cultural. Como Mariátegui, Antonio nunca separó arte y política. Ni como Mariátegui, Antonio formó puentes entre el arte y la praxis, entre el criticismo académico y la creatividad artística. Como el Pachachaca de Arguedas, estos puentes que establecieron nos han llevado a otros mundos, a conocer y entender otros mundos, familiarizándonos con el conflictivo diálogo entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Así, Antonio sigue hablándonos y no dejemos de dialogar con él. Gracias. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che